en la charla, en mi alocución, de que la crisis no va a atravesar, no va a estar preguntando si sos de oposición, oficialismo, si sos de SER, si sos de Frente de Todos, si sos de izquierda, o si sos de Encuentro Ciudadano, o si sos del radicalismo, o sos de Coalición Cívica, o no te gusta ninguno, no de Libertad Avanza, no salpica todo. Y esto es lo que hoy, diríamos, en una coyuntura económica bastante complicada, por cierto, hay que tener la entereza y diríamos, hay que tener la altura de dejar el chiquitaje de lado y pensar. Pero bueno, eso es una tarea que tiene que hacer fundamentalmente el oficialismo, ya te digo, en esta relación directa, al menos en lo que uno observa, que pasa entre lo que se toma como decisión de llevar a la Cámara y esta discusión previa, si existe o no existe, respecto a los distintos proyectos que se están presentando. Abro la conversación con Héctor. Precisamente en lo interno, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo vos que sos legislador, cómo palpitás o cuál es la sensación que ves dentro de esta fragmentación que ya comienza a ser más que evidente del bloque, lo que era el bloque mayoritario o lo que era el bloque oficialista dentro de la legislatura? Y ¿qué podés vislumbrar a futuro? ¿O cuáles serían las consecuencias de este fraccionamiento? El otro día nosotros en broma decíamos, esto es peligroso porque vamos a no peligroso, sino que a algo rarísimo que se puede llegar a presentar una cantidad importante de bloques unipersonales en la legislatura, ¿no? Sí, así como está, hoy ya hay dos bloques unipersonal, el diputado Peralta, el diputado Alegría, que también se había ido ya del bloque. Sí. Por eso te digo, viste que está la situación de fracturas o de divisiones es notoria. En los dos bloques mayoritarios. Sí, en los dos bloques mayoritarios. Por otro lado, digo, viste que siempre se dijo, no, nadie piensa, y van y levantan la mano y toda esta historia, siempre lo hemos tenido, grandes discusiones con esto, nadie dice, no, en esto yo, por allí va, y de hecho, el bloque mayoritario, si vos me preguntás, estuvo en algunas un voto cerrado, diríamos, en algunos temas. En otros tenían alguna posición distinta. Sí, matices que se han reflejado en algunas votaciones. Vos podrías verlo como positivo en decir de que no hace seguidismo de todo lo que le dicen, y está bien porque habilita la posibilidad a aquellos que somos de la oposición abrir ahí un acercamiento y decir vamos a buscar una posición que nos encuentre, ¿no es cierto? Y eso habilita las manos de un oficialismo que no es cerrado. Hoy se puede encontrar. Lo que pasa es que si habilitas todo así, el Ejecutivo tampoco va a tener mano para, qué sé yo, una designación. El día pasado tuvimos el debate y la discusión con las designaciones. En el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, y eso, hubo algunas abstenciones también de parte del bloque oficialista. Pedro, esto tiene que ver también con lo cotidiano del rumbo del gobierno, que también debe pensarse. Déjame plantearte de la siguiente manera. En 2007 vos eras secretario general de ADOSAC, y en los reclamos que eran tremendos en la Cámara de Diputados, además en Casa de Gobierno, en Kirchner y San Martín, en ese momento era Roque de San Martín, vos estabas afuera ante los manifestantes. Ahora, en las últimas 3 sesiones, sobre todo las 2 anteriores, fueron muy tensas, muy difíciles. No te pido que hagas de cronista porque no es tu rol, pero decantando, digo, tu cabeza debe ir como sacando cosas en limpio. ¿Qué ves si mirás las últimas 3 sesiones desde adentro de la Cámara de Diputados? Primero que obviamente los sectores de trabajo siempre han salido a manifestarse ante crisis, y porque decididamente no siempre termina pagando el plato roto de la cosa el que más jodido está, que es nuestros compañeros trabajadores que están debajo de la línea de pobreza y que van a reclamarle a cualquiera. Esto los gobiernos no entienden que le van a reclamar a cualquiera. Más allá de que lo hayan votado, lo hayan acompañado, lo que quiera, van a ir a plantearle de que quieren mejorar su salario porque es justo. Claro, ese es el punto 1, y en el medio está la emergencia económica que puso las cosas más difíciles. Entonces, y por otro lado, nosotros, como bien mencionábamos el presupuesto, brindamos herramientas para evitar
que haya una emergencia y que el gobierno pueda adquirir, tenía herramientas para tomar deuda y evitar una crisis en donde no te paguen los salarios, como ya la hemos vivido, 2017, una crisis fenomenal. Recordará con los salarios pagados mal y lejos. Casi con un mes de atraso en distintos sectores. Bueno, el pedido de distintos intendentes, ustedes lo saben, nosotros no tenemos ninguna representación ejecutiva en los departamentos ejecutivos, no tenemos ningún intendente del palo ni nada, pero la responsabilidad de estar ahí pensando en lo que va a pasar con las intendencias que no están llegando, por supuesto que volcamos ese apoyo para que podamos tener vos votaste a favor del presupuesto. Sí, ahora, vos coincidís en que la ley de emergencia económica avanza en facultades sobre las paritarias y es un punto de razón de los gremios. Por eso vos estás diciendo alcanzaba con el presupuesto. Esa es la argumentación. La emergencia no han dado resultados. Vivimos una emergencia, chicos. Cuando teníamos 600 millones de dólares estábamos en emergencia económica, acá ya lejos de hace tiempo. ¿Recordarán? Sí. Vivimos de emergencia y lo único que hizo fue frenar el tema de la paritaria. Y las paritarias se abrieron en 2007. Da la sensación que el gobierno se quedó sin margen para tratar la emergencia económica en la Cámara. ¿Coincidís? Coincido, y hoy está hoy con esta situación que tiene el bloque muy difícil, porque precisamente... Y esto va a contraposición también de lo que vos ofrecés al electorado al momento de llegar. Y al momento de llegar dijiste, nosotros vamos a ir a contramano de esto, no vamos a repetir las mismas recetas. Claro. Entonces ahora los diputados, por supuesto, se encuentran, dijeron una cosa y ahora me vienen a poner una situación como la anterior, olvídate. Me llamó la atención, en la sesión del jueves pasado, el clima que se generó entre ustedes como diputados, cuando el diputado Jara, de Las Heras, que es del oficialismo, vale decir, y que es incluso vicepresidente primero de la Cámara, es decir, está en la línea sucesoria de la gobernación. Él dijo, estaban hablando de la cuestión minera, ¿no? Pero dijo, hay gente que se está recagando de hambre. Y uno, tal vez distraídamente, podría decir, bueno, chocolate por la noticia, ¿cuál es la novedad? Sin embargo, lo dijo de un modo y se generó un clima que hizo que todos los bloques, vos incluido también, viste cuando decís, acá estamos atendiendo, estamos poniendo en palabras un tema jodido, y es cuando se toma en serio un asunto y se empieza como, ahí empezás a ver, viste, qué puentes hay en las posturas y cómo salir adelante. Exacto, eso es lo que te decía anteriormente. Esa fue la noticia del jueves. Exactamente, por esos puentes de conexión. Porque efectivamente, como te decía, viste, hay que hacer el análisis de eso, porque en otro momento, en un bloque oficialista totalmente cerrado, vos no ibas a escuchar una palabra diciendo, no, estamos mal acá. Sí, la famosa escribanía. El levantamanos que no iba a escuchar absolutamente nada de eso. En buena hora, y lo planteó el diputado, porque vos sabés lo que está pasando en Las Heras, choca con su propio discurso de la reactivación del petróleo que busca el gobernador. Exactamente. Y en buena hora que lo planteó el diputado Jara, desprendido eso es lo que yo al menos valoro, de que desprendido de dónde estamos posicionados, él como oficialismo o parte de ese frente, manifestar una situación cruda como la que está viviendo, vos dirías, efectivamente, iría chocolate por la noticia, ya lo sabemos. Pero en otro momento eso, ¿por qué resultó tan llamativo? Claro. Porque en otro momento no iba a escuchar a un diputado del oficialismo plantándose y planteando sus propias preocupaciones, su propia preocupación y su propia interpelación de lo que no ha podido hacer, Entonces, en qué lugar pone la discusión, entonces, y en qué ámbito pone la discusión. Exactamente, y lo pone desde ese lado, y eso creo que habilitó esa apertura de discusión y buscar puntos que lo manifestábamos ahí, al menos los que hablamos, porque si hay algo que debo reconocer de esta Cámara es que en temas puntuales y cruciales han salido por unanimidad. Y la única emergencia que ha tenido crítica ha sido esta última, porque no ha sido consensuada con nadie. Y porque está en el asunto de... no ha sido conversada con nadie, ha venido mal, consulta, digamos. Ha venido mal parida. Incluso eso lo asumió Luxen y el Míger hace un mes. Habían negado de que no estaba el proyecto, recordarás, ¿viste? Entonces, eso ya... sin embargo, las otras, por unanimidad han salido, te diría el 90%. Y eso habla también de que más allá de dónde estamos parados, está
la mirada es crítica con esto, es preocupante, y tenemos que asumir el rol que nos toca hoy, ¿viste? A todo esto, enseguida, por supuesto que sigo abriendo la conversación a mi compañero Héctor, pero a todo esto, sí. ¿Cómo ves al gobernador Claudio Vidal en este contexto, en esta descripción que venís haciendo? Yo creo que el gobernador Vidal no ha podido amalgamar todavía las pretensiones respecto a un desarrollo que pretendía, ¿no es cierto? Y trasladarlo a la realidad concreta, ¿no es cierto? Esto de los anuncios, que se han dado varios anuncios, pero que la gente todavía no lo está observando en el diario, en el cotidiano, ¿no es cierto? ¿Eso te parece un error? Peralta lo plantea como un error. No dice la palabra error, pero cuando nosotros nos entrevistamos en noviembre pasado, y el otro día cuando él habló después de Jara, dijo algo así como... a ver, no quiero faltar a la verdad, ahora no recuerdo la frase exacta, pero es como... Dejate ayudar. Todo bien con el largo plazo, pero hay urgencias. Claro, es como congeniar la urgencia con el largo exactamente. plazo. Yo sé que, y acá juega lo político, diciendo, bueno, y obvio, no puede hacer una comparación con 30 años, con 2 años, y es real, pero lo real es que también la gente, por eso te digo, una evaluación que tenía el gobernador, o un discurso que tenía el gobernador diciendo esto se soluciona prontamente, esto se soluciona con esto, se soluciona con esto, no llega en tiempo y forma a la necesidad del cotidiano, agravado por una crisis con la salida de YPF, que allí para mí las medidas que se tomaron tendría que haber sido mucho más preventivas con anterioridad, a sabiendas de que ya YPF había tomado la decisión, porque es la decisión que tomó YPF, nos vamos de aquí, nos vamos a Vaca Muerta. Entonces las medidas para mí tendrían que haber sido previas, antes para a mi entender, para no tener en el momento justo del quiebre de la retirada, recién arrancar con las medidas como se está viendo, como podría ser, todavía falta, con el pasivo ambiental. Claro, son las empresas que estuvieron la semana pasada en Casa de Gobierno, ¿no? Desde YPF hasta las empresas para chicas. Mí eso tendría que haber sido mucho con más previsor, a sabiendas de que esto iba a pasar, porque ya se sabía que iba a pasar, ya se había anunciado esto de parte de YPF, de la retirada, y esto de que, bueno, que se vaya YPF nos hacemos cargo, nos hacemos cargo trasladado a lo práctico. ¿Cómo te haces cargo? ¿Qué medidas va a tomar para que no haya... o no pase lo que lamentablemente ha sucedido? ¿No? Y al mismo tiempo sucede que, pensando en una reactivación, Pedro, bueno, eso nunca será como fue YPF en las buenas épocas, porque es otra etapa de la explotación de los yacimientos. La exploración de los yacimientos, la explotación es distinta. Hay un cambio de ciclo histórico ahí. Estamos en la retirada de nuestro de allí del Golfo San Jorge, no es lo mismo, comparar con el boom de los 60, que es donde explotó el petróleo ahí en la zona. Bueno, ustedes saben, yo vengo de Caleta Olivia, pero con esta realidad en donde ya pozos muy maduros, que van a costar mucho más inversión y todo esto. Entonces, me parece que desde de lo discursivo y de lo prometido a lo que se ha anunciado, pero que no se ha concretado, es donde está la gran falta, diríamos, lo que... el gobernador tiene que amalgamar sí o sí, si la pretensión es tener una continuidad, ¿no es cierto? Como todos, obviamente, tiene los que estamos en el ámbito político, esto de permanecer o de volver a ¿Con continuidad te referís con revalidar su mandato? Claro, exactamente. Entonces, yo creo que hoy por hoy todavía es errático eso, es muy errático en el sentido de que no ha amalgamado toda esta situación para que la gente vea respuestas concretas. Sumado a la crisis que ha pasado a nivel macro, es un combo bastante complicado de sortear. ¿Crisis macro te referís al gobierno de Milei? Gobierno de Milei. ¿Cómo lo ves en este momento? Si tenés que hacer una síntesis de ya 2 años y medio de gobierno, ganó la legislativa el año pasado, vale decir, mucha gente que dijo revalidamos la confianza, pero se sabe que este año, incluso en los estudios de opinión generales, la caída de imagen. Claro, la caída de imagen, es decir, mucha gente que la está pasando mal y ya está dejando de creer. Es más del discurso que de la realidad. El dato más concreto, el tema de la inflación. Estamos a los mismos valores, con todo el esfuerzo, con todo el ajuste, que
que diríamos lo pagamos y lo pagó fundamentalmente el sector de trabajo. Sí. Con todo ese esfuerzo, estamos en los mismos niveles que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a la inflación. Y quizá un poquito más. Por su perfil, ¿le ves expectativa de cambio de salida al propio Milei? Digo, que cambie su lógica. No le veo, porque chocaría con su propia... él tiene un pensamiento lineal respecto a cómo tiene que seguir la economía, si no... sería darle la razón a todos ellos, estos econochanta, como le dice él. Chocaría mucho, no lo veo que vaya a cambiar. No tiene tampoco esa plasticidad para hacerlo, no lo tiene, para mí no la tiene. Y bueno, nos vamos a chocar, o vamos a depender mucho de afuera, y lo que haga con él el tío Donald. Claro, si el tío Donald lo ayuda, el apoyo de Estados Unidos. Vamos a estar con una situación distinta. Y esa dependencia es sumamente preocupante. Me queda un dependencia tema de cualquier lado, ¿no? Me queda un tema podría que... ser de Estados Unidos, puede ser de los chinos. Sí. De cualquier lado es preocupante, ¿no? Tomate un mate tranquilo, que vienen las preguntas de Héctor. Y a mí, por mi parte, bueno, como la parte más difícil, digamos, que estamos viviendo, la vamos charlando. Lo que quiera sumar Héctor desde ya. Y hay un tema de tu agenda que me interesa, con ese cerrar enseguida. Obviamente, lo que te quería consultar está relacionado a de dónde venís, de tu... ¿Qué análisis haces del grave conflicto educativo que hay en la provincia de Santa Cruz? Y también pensando a futuro en la legislatura, ¿cómo vislumbrás que serán las sesiones y los tratamientos de distintos proyectos que estén vinculados a decisiones importantes que tenga el gobierno a presentar? Interesante el tema ese. Parto por la última, sí, porque tiene que ver con esta coyuntura que se encuentra fundamentalmente el bloque oficialista. Si esto se agrava, posiblemente haya, diríamos, proyectos que no tengan, diríamos, el asentimiento del propio sectores que en su momento estaban el bloque. Ojo, pueden haber seguido del bloque, no del frente, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Este reconocimiento de autoridades del bloque puede que sea porque no reconozco al actual presidente, porque no puede pasar por ahí y no pasar por una retirada del bloque. Se agravaría si vos te retirás del bloque y del frente. Claro. Que ahí es una... Y esto se va a ver a la luz de las sesiones, ¿no? Exactamente. Ahí se va a ver a la luz de los resultados y de las votaciones cómo se desarrollen. Yo de ahí observo que si no hay un ida y vuelta entre el Ejecutivo y los diputados en el conocimiento o en la discusión de los proyectos que van a enviarse, y podemos encontrarnos con una situación como esta. Y en cuanto al sistema educativo, evidentemente hay que fortalecer aún más los marcos de negociación, ¿no es cierto? Que realmente las subcomisiones y la paritaria, más allá de lo del salario, que es una discusión general que engloba a todos los trabajadores, pero los temas puntuales y concretos que hacen a lo interno del sistema, si no se mejora esa calidad de diálogo y de comunicación dentro de las paritarias y de las subcomisiones, la subcomisión laboral, las distintas subcomisiones, difícilmente podamos llegar a acuerdos como en algún momento se han logrado, ¿no es cierto? Hay acuerdos como las titularizaciones que salieron de paritaria, por ejemplo el acuerdo 808. Sí. Más allá de las peleas y rapidez y todo, hubo un consenso y salió un proyecto y un acuerdo que habilitó un ámbito de titularizaciones con un marco acordado tanto del Ejecutivo como de nuestro sector gremial. Claro. Eso hoy no se está dando, hay posiciones muy encontradas respecto a algunos lineamientos que deben desarrollarse y analizarse en las subcomisiones, y esto está dificultando ese acercamiento. Es importante que no solo se materialice el encuentro en una reunión, sino que la reunión realmente provoque ese diálogo, porque si hay una postura muy cerrada de parte del Consejo Provincial de Educación, como uno está observando,
es muy difícil, ¿no es cierto?, llegar a acuerdo. Ojalá seguís viendo eso. Ojalá, sí, está muy cerrado el concepto. Ojalá que termine esto concretándose en el espacio de la paritaria. Vuelvo a repetir, el espacio de la paritaria fue un espacio logrado y ganado por los trabajadores luego de esa lucha, y después continuó con sus idas y sus vueltas. Pero si en ese espacio no se habilita el diálogo, nos vamos a encontrar con una situación en una época bastante complicada, como la que pasó con la anterior gestión de Velázquez, de Chachi Velázquez, ¿no es cierto?, en donde el diálogo no tenía resultados positivos. Ojalá que eso se revierta, porque tiene que ver también con esta historia de lo que se decía antes y lo que se está trabajando hoy. Y vos renegabas como en su momento como potencial aspirante a ser ejecutivo de cómo se manejaba el Consejo Provincial de Educación, no podés repetir ahora la misma práctica. Tenés que correrte de esos lugares. Con lo que eso es importante que eso se vaya trabajándose, ¿no? Clarísimo, Pedro. Estamos hablando, le contamos a los oyentes, ahora en 2 minutos llegamos a la media hora de charla. Apelo a tu síntesis, Pedro. Es un tema súper importante fuera de las urgencias, ¿no? Pero un tema importante. Vos planteaste la semana pasada en la Cámara, a través de un proyecto, que tiene que haber una modificación en cuanto al acceso que tenemos los ciudadanos a las declaraciones juradas que los funcionarios se ven en obligaciones de presentar, incluso ustedes como diputados. Así es. ¿Cómo sintetizas? ¿Qué pasa con las declaraciones juradas de Santa Cruz? Por ejemplo, a ver, pongo un ejemplo. Jairo Guzmán, supimos su patrimonio porque lo debió presentar como diputado nacional y todos lo vemos. Adorni, que está en serios problemas entre otras cosas porque no le coincide su declaración jurada con lo que él viene declarando. Por casa, ¿cómo andamos? ¿Cuál es el punto que te preocupa? El punto es que nuestras declaraciones, lo resumo, las declaraciones que todos firmamos y llenamos no son públicas en realidad. Hay una parte que se dice pública, pero todas van a la escribanía mayor y quedan allí. En definitiva, todas quedan reservadas ante alguna petición judicial o algo, recién allí se ponen. Nadie puede ir hoy, o cualquiera de ustedes como periodistas, a averiguar si realmente cuál es mi patrimonio. Si bien lo tengo declarado, ustedes no tienen acceso, no son públicas en la práctica. ¿Y cuál es tu planteo? Mi planteo es llevarla a lo público, tal cual lo tenemos a nivel nacional, que nos hemos enterado todos de los patrimonios de todos los diputados nacionales y los senadores y los funcionarios. Lo mismo trasladarlo acá, es prácticamente exactamente igual, para que cualquier vecino sepa qué patrimonio tengo al momento de ingresar a la función pública, cuando me retiro o en cualquier circunstancia, que hace a la transparencia, ¿no es cierto? Eso entró como proyecto de ley el jueves pasado. El jueves pasado, sí. ¿Lo hablaste con alguien ya? ¿Estuviste? Sí, estuve conversando. Son semanas súper difíciles, lo sabemos, pero estuviste tanteando a ver si tiene posibilidades de ser discutido en comisiones. Yo creo que entiendo que va a ser acompañado, va a garantizar transparencia en cuanto a quienes somos hoy empleados circunstanciales de los vecinos. Así que no hay nada que, al menos nosotros entendemos que sea así. Y hay una parte reservada, pero la parte reservada es la parte del dato fino, ¿no? Vuelvo a repetir. Por ejemplo, sí, el señor Pedro Muñoz tiene una propiedad, declaró una propiedad. Bueno, ¿cuál es la parte reservada? La nomenclatura. No más que eso, pero la gente tiene que saber que tengo una propiedad. Claro. O que tengo un auto, que tengo dos, o que tengo una cuenta corriente. ¿Cuál es la parte reservada? El número de la cuenta. No que no tenga una cuenta. Hoy eso no se puede ni ver. Vos no lo podés ver. Claro. Vos no podés ver que si Pedro Muñoz tiene el Renault 9 y un Cronos, que es lo que tengo. No lo podés ver. Si no, yo no lo digo, está declarado, pero no lo podés ver. Claro. Nadie lo puede ver. ¿Todavía tenés el Renault 9? Sí, está en el Renault 9. No, patrimonio, ese no se vende. Ese tiene historia. ¿Qué modelo es? 95, 94. Mirá. Sí. 94. Pero le tenés mucho afecto entonces. Es que está viejito. El primer auto que tuve. Mirá. Y segundo, el que sufrió toda la avatar en el 2007. Claro. Estuvo golpeado, salpicado, lo sacudieron por todos lados. ¿Qué va a hacer? Azul, sigue siendo azul, ¿no? Gris. Pero ese no es que me haga lo podría cambiar, es cierto, pero no. Ese va a quedar hasta
Va a acompañarnos hasta el resto de los días. Bueno, a quienes ustedes escucharon en esta media hora de charla es a Pedro Muñoz, actual diputado provincial del área de coalición cívica, y queríamos charlar tranquilos aquí en el estudio, como esperamos hacerlo con otros diputados también. Lo venimos haciendo, pero retomar esto de conversar a fondo en lo posible, bueno, sobre el tiempo difícil que vivimos. Pedro, gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia, muy amables. Son las 11:51 minutos, hasta las 12:30, esto es Arriba el Día. Presta atención, elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Llegó el otoño y en Balbi tenemos todo lo necesario para abrigarte y al mejor precio. Encontrá jeans Bautic desde 34.990 pesos y tapados largos desde 79.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram, @tiendasbalbi para no perderte ninguna novedad. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off. Y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Zip Spa y Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En Zip, Spa y Salud apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. Zip, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Para mí tocar el cielo con las manos siempre fue estar a tu lado. Si tus vecinos no se quejan, es porque no está lo suficientemente fuerte. Dale rosca al volumen al ritmo del otoño 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Gran noche de folclore, una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino, un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción. Sábado 2 de mayo de 2026, show 21 horas. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Comprá tu entrada en tiquean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 40 15 58 o al 2974 03 15 08. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce J&A. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados.
Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2frigomontecarlo.com.ar. La banda de sonido de tus asados, de tus mates y de tu vida entera. No importa tanto ya morir. Escuchanos y no nos sueltes en todo este otoño 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Q 30 68 58 89 397. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Azul para nuestro rey, rey de los que no tienen ni para comer, afila el cuerno que
existe un hombre para servir. Cielo nublado en la capital de Santa Cruz, 8 grados la temperatura, 12 grados la máxima para hoy, 5 la mínima. A la tarde se va a despejar el cielo, de a poquito, no sé si por completo, pero se va a despejar un poquito, no va a estar cerrado como lo estuvo esta mañana, después de las lluvias de las primeras horas. Vamos a tener un día donde vamos a sentir, por un lado, un día frío, con la máxima de 12, producto del viento, de las ráfagas de viento pronosticadas, más la humedad que ha quedado de la lluvia del día de ayer. Así que, bueno, a ponerle buena cara, hoy es martes 14 de abril, te acompañamos, esto es Arriba el Día, en la 100.9. Qué caras más sonrientes hay en el cartel. Ríen de todas las cosas que nos van a hacer. Volvete globo. ¿A quién le regalarías el almuerzo de Nucha? ¿A quién le regalarías? ¿A quién crees que se merece el almuerzo de Nucha? Por la razón que sea. Puede ser una persona cercana, puede ser un amigo, puede ser alguna persona que colabore tal vez en alguna obra de caridad, alguna persona que trabaje en algún merendero, puede ser alguna persona que por algún motivo pienses que se lo merece, porque está pasando mal tal vez, porque necesita un respiro, salir de su casa, lo que sea. Vos elegí a quién se lo querés regalar. Hoy la consigna va por el lado solidario, no tanto del lado de uno, sino pensar, a ver, ¿a quién podría ser feliz? Si se gana el almuerzo de Nucha, ¿a quién podría alegrarle el día? 1551, 6051, está bueno, por el lado de pensar en los demás hoy. Cosa que a veces cuesta un poquito, ¿no? Cuando están cada uno metido en su quilombo, bueno, hoy vamos a hacer eso, vamos por ese lado. Buenas chicos, ¿cómo están? Dice Alejandra, buen día, amiga, querida, siempre saludando a Alejandra, que no participa de la consigna, pero que saluda, porque ella es muy educada. Y bueno, siempre saluda todos los días. Beso grande, Ale. Buenos días, yo postularía para el premio a mi amiga Iris. Ella es buenísima, en las buenas y en las malas. En realidad tengo dos. También Angélica, las quiero. Nelly 505, Nelly querida, estás anotada. A ver cuál de las dos, va a tener que elegir una de las dos después. Bueno, y hay un mensajito acá. Mirá vos quién nos manda mensaje. A ver, la escuchamos. A ver, ahí está. Ana. Hola, buenos días. Buen día. Propongo para el almuerzo de Nucha a María del Milagro Ruiz. Es una mujer que va a revolver la olla, como yo digo, y prepara merienda para los chicos del barrio Madres a la Lucha. Una gran persona, una de las tantas personas solidarias que hay en esta ciudad. Bueno, que sigan, que pasen. Esa, bien ahí, bueno, era por ahí también, me gusta, bien ahí. Entonces María Ruiz, María de Los Ángeles Ruiz, no sé si estoy diciendo bien el nombre, Así es. Que colabora entonces con el merendero Madres a la Lucha, del barrio Madres a la Lucha. Que ahí también colabora Ana, es el merendero donde estuvo vinculado y sigue siempre vinculado Juli a lo largo de los años, nuestra compañera, ¿no? Juli Quirós. Me gusta pensar que cuidemos a la persona que cuida de otros, ¿no? Que siempre uno se olvida y bueno, está bueno el gesto. La vamos a postular entonces. A María de Los Ángeles Ruiz, del merendero del barrio Madres a la Lucha, gracias al mensaje que nos mandó Ana Redona. Me encanta, me gustó imaginarme mimándola, cuidando a esa gente que cuida, que hace el laburo silencioso, que está ahí atrás, ayudando a los demás, acompañando, o al frente, diría yo, de situaciones que hoy verdaderamente son bastante complicadas, además. Bueno, Ana, ahí postulamos a María también. Clarisa dice, hola, buen día, quiero participar en el sorteo y elijo a mi pareja Patricio, porque se merece un respiro por tantas cosas que hace en el día, por ayudarme y por apoyarme en todo. Se merece esta cenita, Patricio. Mirá vos, qué lindo, bien ahí, Clarisa. Anotamos a Patricio también, Mari, hola, buenos días. Se me vienen a la cabeza un montón de personas que conozco que se lo merecen, pero voy a ir por dos desconocidos. Como es para dos personas, me gustaría que uno fuera para el muchacho que duerme en los escalones de la plaza del Centro Cultural y el otro para el muchacho que hace malabares en la esquina de San Martín y Zapiola, dice Mari. Mira vos, Mari, bueno, anotados los dos. Si vos sabés que si llegaran a ganar ahora al final del sorteo, el almuerzo, bueno, tendrás vos que contactarlos
Porque el almuerzo es para los dos, o sea, tendrían que ir juntos, ellos dos. Así que, pero bueno, esa es tu tarea. Y nosotros después lo vemos bien. Después lo vemos bien, pero está bueno. Tomamos nota de estos candidatos que nos envías para el sorteo, o mejor dicho, para el almuerzo de Nucha, para 2 personas. Hola radio, muy buenos días. El almuerzo de Nucha se lo regalaría a 2 compañeros que laburan acá en el depósito. Roge y Brunito. Están todo el día acá full. Su dieta se basa en mate, pucho y galletitas saladas. Se merecen el almuerzo. Un abrazo grande para ustedes, dice Paulín 591. Anotamos a Paulín y a sus candidatos, Roge y Brunito, que están a base de galletitas y puchito en esta mañana de martes. Son los muchachos del depósito de Vesperini, ¿no? Exactamente. O de Transcon. Exactamente. El camionero, Paulín 591, nuestro amigo el camionero que nos escucha todas las mañanas. Esther dice, buen día a todos. Yo creo que mi hija Malvina se merece el almuerzo de Nucha. Mi DNI es 379. Nos tenés que contar por qué, Esther. ¿Por qué pensás que se lo merece? Contanos. Ernesto 080 dice, propongo para el almuerzo a mi hijo Fidel, que hoy cumple 31 añitos. Mirá vos, 31 años cumple el hijo de Ernesto y lo quiere proponer entonces. Vamos, querido, feliz cumpleaños para tu hijo. Feliz cumpleaños. 31 es una edad muy importante. Ya después de los 30, ¿no? ¿Ya se considera adulto una persona después de los 30? Y sí. Sí. Si no lo asume es otro asunto, ¿no? Claro. Pero si después de los 30 no se considera igual, adulto, no, claro, sí. se le estiró la adolescencia más de todo lo que se estira. No es una discusión ahora hasta cuánto es como dura. decir el niño de 18 años. No, pero viste, qué sé yo, viste, por ahí puede pasar. Viste que hoy por hoy como los adultos, no sé a qué edad, pero yo digo, parece que se extiende cada vez más, ¿no? Es cierto. Y después hay otros elementos y condimentos de las realidades. Por ejemplo, la realidad socioeconómica argentina hace que muchos pibes les cueste independizarse, quiero decir, adultos muy jovencitos, o terminan volviendo a la casa de los padres. Sí, y la adultez... o de algún mayor de la familia, ¿no? Y ahora que lo decís, la adultez está muy marcada por esto de vivir solo, obviamente, ¿no? Claro. O sea, de esta cosa de arreglárselas, básicamente. Claro, entonces por eso hay contextos y circunstancias que hacen que se siga viviendo bajo el mismo techo. Ahora, eso no significa que no sean adultos, sino, claro, las condiciones que se tienen que dar para la independencia en este caso. Absolutamente, por eso digo, es discutible, ¿viste? ¿Qué edad Claro, si alguien te dice, mira, no me considero adulto y tiene más de 30, bueno, qué sé yo, no sé. Si uno tiene confianza, abrís una conversación ahí. Charlas un ratito. Gladys 886, anotamos a Gladys, me gusta esta charla, a partir de que ya sos adulto. Hola chicos, linda jornada para todos. Yo le daría el almuerzo a mi hijo, que no está pasando una buena situación. Bueno, ¿ves? Va por ahí Gladys, anotamos a tu hijo también. Un montón de gente, pensando gente. a quién le regala el almuerzo de Nucha. Mucha gente pensando en hacer feliz a otros, por el motivo que fuera. ¿Viste esto de un momento? La gente está diciendo ese momento de descanso, ese momento de disfrute. Decir, mirá, tomate un descanso de todo esto. Cada quien en sus distintas actividades ahí que los van proponiendo. 12 del mediodía, 9 minutos en todo el país. Hace 15 minutos atrás, nuestro compañero de tareas en el móvil, Juli Quirós, hizo una transmisión en donde podemos ver la esquina del kiosco Las 24 Horas. Y hay una muerte de esta mañana que se supo ahora en las últimas horas. Nosotros lo supimos hace una hora en medio del programa. Y es una muerte que nos toca muy, muy de cerca. Es una tristeza tremenda, la verdad. Trataremos de primero contar la noticia, todavía no lo hicimos. Estábamos por empezar la nota con Pedro Muñoz cuando supimos en esa tanda que murió Gaby. Gaby, el muchacho que con su carro y sus perros desde la esquina de Las 24 Horas y rondando por el centro de la ciudad, muchos de ustedes seguramente lo veían en la calle. Y aquí Gaby nos visitaba todas las mañanas. Ayer, a media mañana, como cada mañana, y como lo hizo en el último mes, nos traía algo para compartir. Y nos trajo una bolsa enorme, enorme de palmeritas que estuvimos nosotros compartiendo aquí. Y bueno, y murió. Gaby murió. Abro el micrófono, chicos, quienes eran amigos de Gaby y lo trataban a diario, porque Gaby caía en la radio cuando nosotros estamos al aire, así como ahora. Sí, todas las mañanas. Todas las mañanas. Y vos sabés que una cosa que me llamó la atención, vos decías recién lo de las palmeritas,
Las últimas semanas, bueno, yo no lo conocí tanto a él, o sea, lo he conocido, hola y chau, digamos, de acá de la radio, pero sí noté que las últimas semanas, además de pasar por la radio, venir y compartir acá con nosotros, quedarse un ratito, también traía siempre algo. Siempre venía con una bandeja de algo. No sé si notaron eso, chicos. Sí. Siempre, últimamente, ha traído galletitas. Ayer trajo una bolsa de palmerita de medio kilo. Facturas, trajo medialunas. Claro, la semana pasada. O sea, como que, viste, como esas cosas que son, no sé, viste, hoy en perspectiva, escuchando esto que está, la noticia me resuena fuerte, me hace eco. Lo que querramos decir cada uno, abro el micrófono Héctor y enseguida abro el micrófono allí en los controles, donde nos visitaba todas las mañanas y donde Brian y Juli eran los amigos de... Simplemente darle micrófono a Juli y a Brian, que eran los que compartían en la mañana con Gaby, a veces incluso en la tarde, cuando a veces hacía 2 pasadas Gaby. Gaby recorría cuánto negocio había en el centro con su carro y sus perros, y siempre se las arreglaba, y a veces complicado, días de frío, se las arreglaba para estar en constante movimiento, ¿no? Y ser un personaje eso de la ciudad, ¿no? Claro, esas personas que vemos en la calle a diario y que hay quienes... detrás de ellos hay una serie de historias, ¿no? Siempre hay una historia, ¿cierto? Y bueno, en este caso una historia cercana para nosotros a través de nuestros compañeros. Ahí está el micrófono habilitado, querido Juli. Buen día, chicos. Sí, una tristeza muy grande. En mi caso particular, mi historia con él no es de acá, de cruzarnos en la vereda. Nosotros fuimos compañeros de la primaria, por eso en la calle, cuando nos cruzábamos fuera de acá del ámbito de la radio, siempre me gritaba devolverme las tareas de la primaria, porque fuimos compañeros en la Escuela 55, Vapor Transporte Villarino. Él llegó a eso de los 10 años, también con cuestiones de conducta y de un entorno complejo, que, digamos, no por justificarlo, sino esto es una descripción para quienes no lo conocieron, desde muy joven ese andar errático no pudo ser corregido. No pudo tener quizá el acompañamiento parental que amerita la adolescencia, ¿no? Y bueno, las situaciones fueron escalándose. De hecho, él ha sido protagonista de algunos episodios recordados, como el incendio del Centro de Salud Mental, también. Y mis palabras no son para eximirlo de culpa ni nada, pero sí veo que hay mucha gente que juzga sin siquiera saber cómo se llama la persona, y muchas veces las actitudes o las acciones que ciertas personas desarrollan tienen que ver con un contexto y con el desarrollo de una vida complicada. ¿Eso lo justifica? No, de ninguna manera, porque seguramente que alguna persona que haya tenido algún desencuentro, que haya tenido algún altercado con él, dirá, deja de justificarlo, ¿no? Pero sí para entender de dónde él venía y cómo se fue dando, ¿no? Ese presente que lo llevó a vivir tantos años en la calle. Él estuvo en distintos lugares internado, desde muy joven. Él y algunos de sus hermanos estaban institucionalizados por el Ministerio de Asuntos Sociales. Imagínense desde la época que le estoy hablando, cuando el Ministerio de Desarrollo Social era Ministerio de Asuntos Sociales. Y apareció un día acá en realidad para pedir una nota. No estaba en toda su lucidez. Y yo le dije, yo a vos te conozco de chico. Vos te llamás Gabriel Oyarzún. Tu familia, vos tenés un hermano que se llama así, tu mamá se llama de tal manera. Y él como que cambió su actitud y me empezó a mirar. Esto pasó hace 2 años, claro. 1 año y medio. Y él, yo lo percibí en ese momento, que él encontró a alguien que lo conocía más allá del personaje de la esquina del 24 horas. Claro. Y ahí es donde se empezó a hacer mucho más habitual su visita, porque claro, él había encontrado a alguien que lo conocía desde su infancia, que sabía quién era,
no qué hacía o dónde estaba. ¿Cuántos años tenía? 35, la misma edad que yo. Juli, antes de... Yo la primera vez que lo veo a Gaby, lo veo ahí afuera del kiosco 24, sí. Pero antes había estado en otros lugares, por ejemplo, sé que me han contado que igual era habitual del Hogar de Cristo. Y fue en alguna época, sí, después, bueno, por cuestiones personales, ¿no? Sí. Yo por ahí algunas cosas Claro. que prefiero evitar el detalle, pero dejó de ir, incluso él me lo dijo, hasta por culpa dejó de ir, porque, bueno, había mañanas en las que directamente no estaba en condiciones de acercarse, ¿no? Y bueno, él conocía muy bien a Héctor Silva, ¿no? Héctor Silva lo conoce muy bien a él, y muchos de los muchachos que están ahí también. Pero iba a eso, ¿no? A encontrarse con alguien que sabía de él más allá de esa esquina. Y bueno, empezamos a profundizar. Muchas veces nos hemos quedado charlando en ocasiones a la tarde, que yo a veces estaba solo, él venía y nos quedábamos charlando sobre, bueno, su sentido, ¿no? De culpa a veces para con la gente que él había de alguna manera molestado. Cómo a él no le gustaba que sus compañeros, que él decía, los otros pibes de la calle no tuvieran nada, y por ahí me decía, che, dame un par de zapatillas, no, fíjate si me consigo un par de zapatillas que los pibes no tienen nada para... Y él andaba con unas Crocs, y era como, ¿y vos? No importa, yo después me consigo una, dice, pero fíjate si me conseguís para los muchachos. Y yo creo que la calle tiene eso, ¿no? Si nosotros que tenemos casa, comida, un trabajo, vivimos con una sensación de incertidumbre, algunos más, otros menos, el vivir en la calle es totalmente una incertidumbre sobre lo que va a pasar mañana, y creo que eso a él lo hacía también. Pero más allá de los malos pasos o las malas experiencias, era una persona que no tenía un mal corazón. Esto que lo describo de que él buscaba para sus compañeros, de que siempre estaba atento, de que a nosotros que estamos laburando acá, que somos de un medio reconocido, y él nos traía para desayunar a nosotros. ¿Sabés qué me acuerdo, Julio, qué imagen me queda de él? En mi caso me sumé hace un poco más de un año en mi regreso aquí a la radio. Y recuerdo el año pasado, las primeras veces que lo vi, lo veía muy mal. Hubo días en los que él se quedaba dormido acá en la sala. Sí. Y claro, estaba muy mal el pobre. Sí. Y sin embargo, el registro que tengo de los últimos meses es como el registro de Rodri, el vínculo, ¿no? Es decir, yo no tenía un trato personal con él, sino cuando... Todas las mañanas, el saludo de las 11, cuando levantamos la mano acá, es Gaby saludándonos del otro lado del vidrio, donde estás vos ahora con Brian, y charlando con Brian un rato, y charlando con vos. Ahora, el recuerdo que tengo de él, así, de estos últimos meses, es un pibe ubicado, respetuoso, cuidadoso. Sí. Si pasás por al lado, estaba charlando con vos, y saludar, ¿viste? Esas cosas como que... barre el prejuicio que de esto del pibe de la calle, ¿viste? Sí, que me cruza la vereda de enfrente. Digo, esto que es espantoso, pero es lo que, digo, nos pasa muchas veces con personas que tienen un estigma muy grande, ¿no? Por esas condiciones de vida y por ese pasado que han tenido. Y el recuerdo que tengo ahora, que me vienen las imágenes, es de, bueno, charlando con vos todos los días, charlando con Brian. Y bueno, y en el último mes trayéndonos cosas ricas, pero digamos que sabiendo convivir y ser respetuoso él en su visita, ¿cierto? Sí. De hecho, bueno, estas postales que vos decís que a veces lo encontrabas dormido y demás, fueron como sobre todo al principio. Después siguió pasando algunas veces, pero él al principio llegaba en un estado, y después cuando, digamos, se dio cuenta que acá lo recibíamos sin demasiadas vueltas, me lo dijo. Como, no, yo acá vengo cuando estoy bien, porque ustedes me dan cabida, digamos. Y si vengo y estoy en cualquiera, no me van a recibir más. Y trataba de venir cuando estaba bien, Y bueno, insisto, no es una justificación ni una romantización. En mi caso personal me toca de cerca porque lo conocí desde muy pibito, de cuando era un nene, éramos nenes, y yo pude ir viendo a lo largo de la adolescencia y después más de grande cómo su inocencia se perdió muy tempranamente. Él, de hecho, cuando nosotros íbamos a
a la primaria, ya había cosas que él sabía o que él hacía que uno en su inocencia capaz o al no haber descubierto ciertas cuestiones del mundo no hacía. Y bueno, esa transgresión lo fue llevando por distintos lugares, quizás no tan felices, pero bueno, es también parte de si se quiere, en parte víctima de un sistema que excluye, pero también, bueno, él sabía que había cosas de las que él no se había podido hacer cargo, de las ayudas de manos que le intentaron dar y que no fueron aprovechadas por él, y él lo sabía. Claro, que terminan en un punto de marginación, en un lugar de marginación del cual es muy difícil salir en determinadas instancias. Eso es lo más terrible, ¿no? Digo, lo triste, lo terrible, que esto de la parte de uno en la cual sos víctima de vos mismo, digamos, ¿no? Y aún con la ayuda de terceros. ¿Tenía un lugar de residencia así regular él en su No, vivir en la calle? el año pasado estuvo mucho tiempo durmiendo en el hospital con el visto bueno o la vista gorda. Algunos guardias de seguridad se acobachaba en algunos rincones. Yo sé que en el último tiempo estaba parando en la casa de un conocido que él le decía primo, pero no era constante. A veces lo agarraba a la noche en la calle. Y bueno, sí, él tenía su lugar de donde salió, que es en la calle Alvear y Cepeda, por allí. Que de hecho, bueno, ahora, de hecho, la foto que está circulando es de él vestido, porque vino los últimos días contándonos muy contento que lo habían anotado en un equipo de la Liga de los Barrios. Está con la camiseta verde. Deportivo La Vega, sí, que estaba jugando en Senior. Y el sábado me había contado ayer que jugó y habían perdido un primer partido 11-0 y me dijo, bueno, pero este fin de semana perdimos 3-1, me dijo, como bien. Y bueno, había empezado con eso y paradójicamente vos sabés que hace 2-3 días me había dicho que tenía ganas de que lo ayudara a hacer un currículum porque quería como dejar de andar en la calle y barriendo veredas y demás y empezar a conseguir o tratar de conseguir algo distinto. Es una tristeza. Yo entiendo el disgusto de mucha gente, pero vi en muchos comentarios muy maliciosos en la transmisión que yo hice, que obviamente los eliminé, porque la desgracia y la muerte no se le desea a nadie. En principio eso como leitmotiv para mí, y por más bueno o malo que haya sido el otro, una vez que ya no está, no tiene sentido, digamos, descalificar o profundizar en esas cosas, así que en mi caso seguramente nos quedaremos acá con las charlas que hemos tenido, algunas con sentido, otras sin sentido alguno, pero con su presencia y con cómo él nos tenía presentes a nosotros, que todas las mañanas, por lo menos si no tenía nada para hacer ni decir, pasaba a saludar. Y bueno, quedará su parlante acá que quedó cargando. Increíble. Y nunca lo retiró. Acá tenemos el parlante de él, recién lo trajo Brian, nos contaba Brian ayer, bueno, Brian le cargaba el parlante con el que él andaba escuchando su música, y ayer quedó acá cargando. Sabía dejarlo, es el parlante. Acá, lo tenemos acá, lo puso Brian. Pasaban 2-3 días, estudio. ¿no? Que bueno, no sé muy bien cómo cerrar esto, sinceramente. Bueno, me parece bien que digo, es atinado que lo que cada quien sienta lo diga. Sí. Y lo que a cada quien lo atraviese, en este caso conociéndolo, Juli, con este vínculo que recuperaste en los últimos 2 años. Y bueno, un fuerte abrazo a Brian, que ya nada, te lo expresé fuera del aire y te lo digo con todo corazón, porque tenían ustedes el vínculo con Gaby. Gabriel Oyarzún, que en paz descanse, ¿cierto? Una vida dura, una vida difícil, con algunas cosas de afecto, felizmente, con algunas cosas de afecto que bien describís, Juli, cosas muy cotidianas, muy chiquitas, que bueno, no sé, si hay algún aliciente, si acaso existe el aliciente, bueno, eso, las cosas buenas que haya podido tener una vida tan dura, y bueno, con su fallecimiento en las últimas horas. Ibas a decir algo más, Nica. Gaby y su carrito se fueron para el cielo, ¿no? Así es. Así es. Dale volumen a la música, estimado Brian.
buenos días, chicos. Hacía rato que no los escuchaba, la verdad no había tenido la oportunidad. Justo me topo con lo que está hablando recién Leandro, son las 10:56 horas y de hoy martes 14 de abril y me tengo que expresar el descontento y la bronca realmente que me da lo que dijo el diputado Guzmán, que nos faltó ácido fólico. Es insultante. Una persona que supuestamente, como dijo entre comillas, lo del ácido fólico nos representa, él lleva nuestra voz, ¿a dónde? Hacia cualquier lado. Por ahí muchos no sabemos el tema de la ley de los glaciares. Quieren, a pedido de los gobernadores, quieren hacer dulce de leche, quieren seguir haciendo dulce de leche con todos nosotros. La verdad que ya... no se sabe para qué lado agarrar, uno no sabe qué hacer. En sí lo que sí puedo decir es que sé que no quiero elegir nunca más un gobierno así como el que tenemos en la provincia de Santa Cruz. Lamentablemente, y lo tengo que decir, le di mi voto esperanzador al señor Vidal. Ni hablar, bueno, este diputado yo no lo voté, pero fuera de eso... creen que nos pueden vapulear, insultar, denigrar, decirnos las cosas que dijo, la verdad, no tienen sentido y es insultante. Bueno, chicos, re lindo el programa. Lo que preguntaste a la IA, a Leandro, realmente sí, lo corroboré, es así. De hecho, yo tomo ácido fólico desde hace más de 20 años porque tengo una patología crónica y la cual necesita todas las semanas 5 miligramos de ácido fólico. Y estoy en todos mis cabales para expresar lo que quiero decir y sin insultar, porque la verdad que ni siquiera merece esta persona que uno lo insulte. No merece mayor análisis, aunque duela. Gracias, chicos. Ay, de mí es la última noche que no voy a sufrir por este amor, para olvidarla pronto, pronto, para quemarlo todo, todo, para quedarme solo, solo y vivo. Dice, para olvidarla pronto, pronto, para quemarlo todo. La oyente que manda su mensaje le dejamos un beso y bueno, gracias por participar. Si acaso recién sintonizan o en el último tramo de la radio, hace 1 hora y media compartimos el audio de Jairo Guzmán en una radio de la cuenca carbonífera diciendo que a las personas que critican la reforma de la ley de glaciares seguro que les faltó ácido fólico desde chiquitos, que es una barbaridad. Ya le dedicamos un bloque a eso. Sí, no. Y bueno, después vino la nota Pedro Muñoz y después, bueno, esto, ¿no? La muerte de Gaby, sí, que la íbamos comentando entre nosotros fuera del aire, le dedicamos este buen rato, además de la participación de oyentes. Pero también de ese momento del programa opina Silvia, es una persona que repite lo que le dicen y no tiene capacidad de pensar, si no, no diría lo que dice. La libertad avanza, se maneja de esta manera, insultando y degradando a los demás. La mujer embarazada toma ácido fólico, nos plantea también Silvia en su mensaje al 516051. Hoy la cuestión gremial sindical, este año tan difícil para Santa Cruz, la resumimos en un punto a través del análisis y de la entrevista al diputado Pedro Muñoz, porque allí ha sido protagonista del Frente Sindical en las últimas semanas, en la Cámara de Diputados. Haciendo el cierre periodístico del día de la fecha, vale decir, nosotros ayer decíamos, esta es una semana de paros de 72 horas promedio, y hay una publicación del gremio docente ADOSAC que plantea, fíjense ustedes, ATE, ATSA, que es Trabajadores de la Salud, judiciales, APOC, que son de los organismos de control, entre ellos Tribunal de Cuentas, Vialidad y ADOSAC. Fíjense, media docena de gremios estatales con paros de 72 horas. A eso se suma APROSA, paro de 48 horas, profesionales de la salud, y docentes universitarios, ADIUMPA, con un paro de 120 horas. Es un reclamo muy extendido el de los trabajadores de las universidades. Y hoy, ayer esto lo hablamos con el secretario general de ADOSAC y de AMET, que estuvieron aquí en los estudios. Además, hay una marcha de antorchas con ACAMPE y tiene que ver con visibilizar el reclamo de distintos modos, ¿no?
hoy, esta noche, si aquí en el centro de la ciudad ven antorchas, es en este caso la marcha de antorchas, Olla Popular y Acampe, desde las 20 horas en Kirchner y San Martín. En este caso, la convocatoria es de ADOSAC, pero se espera que participen otros sectores del Frente Sindical. Para no dejar de decir por dónde pasa el reclamo, en lo visible, en lo concreto, de un tema que viene atravesando a diario el programa. 12 del mediodía, 31 minutos. Abrime un poquito, pero un poquito, hermano. No mucho porque hay un poquito de viento, pero abrime un poquitito la ventana, puede ser, por ahí. Ahí está, mi amigo. 8 grados la temperatura, subió un poquito. La máxima para hoy va a ser de 12. Y a la tarde, aunque te parezca increíble, porque recién mandó un mensaje Juan Tornú, le mandamos un abrazo enorme a Juan, que siempre está ahí acompañándonos. Abrazo, querido Juan, que decía buen día a pesar de cómo está el día, del clima. Le digo, una buena, Juan, es que el cielo se va a despejar. Por la tarde se va a despejar un poquito, no sé si del todo, pero no vamos a tener el cielo nublado y cerrado que tuvimos a la mañana. Por ahí, para sopesar la mala, es que va a haber viento la tarde, no va a llover. Y la buena noticia que tengo para contarles, que ya me adelanto, es que mañana miércoles y pasado jueves creo que vamos a tener 2 días muy lindos, y porque estuve viendo el extendido de las próximas 2 semanas, yo creo que van a ser el último regalo de este 2026, por lo menos antes de que llegue la primavera y demás. O sea, el anticipo antes de que llegue antes del invierno. Claro. Exactamente, el último regalo antes del invierno, creo que van a ser estos últimos 2 días, con esta rotación del viento que estoy viendo acá en pantalla, que el viento norte va a traer temperaturas más altas pasado y mañana, pero eso es otro tema. Chiques, ha llegado el momento de hacer el sorteo. El sorteo no, en realidad. A ver, hoy la consigna iba por el lado del almuerzo de Nucha para 2 personas. Tenemos un almuerzo de Nucha para 2 personas para aquella... pero esta vez no era para el oyente, sino para que el oyente eligiera a alguien que creía que por algún motivo se lo merecía. Ya sea porque es un buen padre, porque es una buena madre, porque se rompe el lomo laburando, porque ayuda a los demás. Bueno, entre todos los mensajes... Creo que estamos de acuerdo acá, hubo comunión en decir, bueno, todos se merecen. La verdad es que si uno pudiera se lo daría a todos, ¿no? Exacto. El almuerzo. Uh-huh. Pero la realidad es que la historia que nos contó Ana Redona, que mandó un mensajito hace un ratito, un mensaje de voz para postular a su persona, particularmente nos llegó de una manera particular. Conmovedora por la calidad humana. Exactamente, en momentos como este, momentos de crisis, María de los Ángeles, que es la persona, María de los Ángeles Ruiz, que es la persona que Ana Redona postuló, que se encarga de cocinar en el merendero, en el barrio Madres a la Lucha, bueno, creo que es merecedora de este almuerzo de Nucha para 2 personas. A ver si cuidamos y mimamos a esa persona que cuidan a los que más lo necesitan. Creemos que María de los Ángeles Ruiz es la ganadora del almuerzo de Nucha para 2 personas. Así que, como no sabemos si María de los Ángeles nos estará escuchando, tal vez, si Ana, vos tenés el contacto, o acá alguno de los chicos lo tiene, le podemos escribir para que sepa que puede pasar a retirar el premio. Claro, creo que estaría bueno que hubiera pasado lo mismo con otro ganador o ganadora, ¿no? Que esa persona que postuló a ese tercero, claro, le diga, che, ¿sabés qué? Hoy te ganaste un almuerzo porque participé del programa de radio diciendo tal cosa. Sería fantástico que ella le diera la noticia. Claro, exacto. Total. Bueno, Ana probablemente ya lo esté haciendo, porque es oyente que nos escucha a diario. Le mando un beso grande también yo. Así, bueno, Ana, si tenés ese contacto de esa cocinera del merendero, bueno, haz el contacto o bueno, conseguís el WhatsApp, ¿cierto? Pero lo más probable, porque Ana colabora con el merendero, es que, bueno, que ya estén en comunicación. De modo que buen provecho para ella. Che, es una de esas consignas, Rodri, la que trajiste hoy, que vale repetir, ¿no? O sea, tranquilamente se puede hacer en otro momento y que otras personas elegidas por otros por oyentes, bueno, se lleven en este caso un buen momento para compartir. Total, la vamos a repetir y le agradecemos como siempre por confiar en nosotros a Nucha Bakery. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi y España. Y así con este heavy metal
punteo a 2 violas, nos vamos. Y si dicen, che, ¿qué le pasa a estos muchachos que están cerrando con heavy metal? Es una efeméride que trajo hoy Rodri del el primer álbum que sacó Iron Maiden, que fue un 14 de abril, de algunas décadas atrás, porque es una banda ya legendaria del heavy metal mundial. De modo que abrimos con ellos y con ellos nos vamos. Si no te enteraste, hoy es martes 14 de abril de 2026. En la producción saludamos a Sandro Díaz, Juli Quirós aquí compartiendo aire con nosotros este rato, y bueno, en el móvil y conduciendo también Buenos Días Malvinas. Saludamos a todo el staff de la redacción, a nuestros compañeros de tareas. Ahora a las 13 horas, en un rato nomás, en 25 minutos, Laura Andreone conduce Siempre Llegué Tarde con el comandante Brian Álvarez en los controles. Que tengas buena tarde, comandante. Sigue la transmisión en vivo de YouTube de Rodrigo Poloni. Estamos en nuestro canal Diario Nuevo Día. Que tengas buena tarde, Rodri. Y aquí nosotros, Héctor Nica Mancilla, Rodri Arredondo, quienes habla Leandro Dolan. Mañana nos reencontramos 9:30. Con lo que gusta encerrar en el saludo a nuestros oyentes, compañeros lobos del aire. Nos encontramos mañana, como siempre, 9:30 de la mañana. Vestite de verde en la 100.9 con Arriba el Día, amigo. Chau, chau.